Así bien, hermanos, para introducirnos al tema de hoy, voy a presentarles a un pequeño personaje que es Carlos Acutis. Carlos Acutis, como ustedes pueden ver, cuando él era niño, pedía a su mamá de que lo lleve a la iglesia, según él, para saludar a Jesús. Y su mamá se sorprendió porque de hecho eran de la línea católica, sin embargo no eran muy apegados a las tradiciones, ¿no? Sin embargo, una vez que él conoció la iglesia, conoció la oración, él decidió frecuentar y practicarlo todos los días. Cuando ya estaba más grande, realizó una investigación donde ha tenido que viajar por varios lugares para recaudar información acerca de los milagros de Dios que se hayan realizado en todos esos sitios donde él ha ido. Y si aún no se acuerdan de él, yo me imagino que con esa imagen ya les viene a la mente que fue un evento reciente, la beatificación de este adolescente, porque murió con 15 años, y esa es la tumba que está en Asís. Él es un joven al que tuvo las cualidades para poder ser beatificado. Sirvió toda su vida a Dios. Además, cuando él falleció, tuvo una mortificación, porque él falleció por un problema de salud. Tenía una leucemia, que es un tipo de cáncer, y obviamente ha tenido bastante sufrimiento. También se le atribuye un milagro. Este milagro sucedió cuando se estaba cumpliendo un año más de su fallecimiento y un niño con un problema de salud a nivel de páncreas, si no me equivoco, en Brasil, se curó y bueno, le atribuyeron, entre tantas cosas, que ese evento fue gracias a el milagro de Carlos Acutis. Entonces, de hecho el Papa lo llamaba a él como un ejemplo a seguir en la era digital. Y nosotros pensamos quizá que los santos fueron aquellos que se dio en el siglo pasado, que eso ya no se da ahora, y no es así, y esto es un claro ejemplo. Me pareció un muy buen personaje para introducirnos al tema, que es santas y santos franciscanos. Así que vamos a iniciar con la primera, que es, por la imagen imagino que se imaginan, Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís nació en 1194 y falleció en 1253, o sea, con 59 años. Aspectos resaltantes de su vida, porque yo me imagino que ya muchos conocemos a esta santa, es la más reconocida dentro de la orden franciscana. Perteneció ella a la nobleza y se convirtió al oír las predicaciones de Francisco, siendo él su guía espiritual. Pasó que Santa Clara era de un nivel económico muy solvente, su familia. Sin embargo, ella siempre tenía amor por la oración y cuando estuvo escuchando las prédicas o predicaciones que hacía San Francisco, a ella le pegó, le gustó y se convirtió al punto de abandonar su casa e irse para poder seguir a los franciscanos. Su familia quería tratar de convencerla de que ella regrese, ¿no?, a su casa, pero no tuvieron éxito. Ella estuvo viviendo en la parroquia, estuvo viviendo en San Damián, y sus hermanas poco a poco se fueron convirtiendo, y por último también su mamá. Entonces, todas ellas eran sus seguidoras, pero también acogió muchas más seguidoras que estaban de acuerdo en la forma en que Santa Clara llevaba su dogma, ¿no? Y reconocieron a ella como una superiora. Por lo tanto, ella fundó la Orden de las Hermanas Clarisas, algo que fue reconocido obviamente por toda la Orden franciscana. Y de hecho pasó un evento muy especial cuando ella estaba aún en vida. Ella fue visitada por el Papa y el Papa le dio primero
fue amable diciéndole: Clara, por favor, puedes bendecir los panes cuando estaban en el momento de servirse. Y Clara se negó con toda humildad porque ella simplemente pues no se sintió merecedora de eso, ¿no? Pero el papi insistió y ya lo tomó como una orden y ella era obediente. Por lo tanto, aceptó y empezó a bendecir, dando la señal de la Santa Cruz a todos los panes que estaban ahí. Y resulta, dice la leyenda, que apareció la señal de la Santa Cruz impregnado en cada uno de los panes, lo cual se consideraría como uno de sus milagros, ¿no? Bueno, Santa Clara, cuando ella se convirtió, ella dijo que por amor hacia el Santísimo y amadísimo niño envuelto en pañales y recostado sobre el pesebre, iba a servir su vida para él, o solamente hacia él. Ella fue canonizada en 26 de septiembre de 1255 por el Papa Alejandro IV, convirtiéndose así en una santa. Los aspectos que debemos imitar de ella, bueno, ella se abandonó en la pobreza, pese a que tenía toda la comodidad económica que desearía cualquier persona, pues simplemente ella decidió abandonarse y sumirse en el cuidado de los enfermos y en tratar de dar de comer también a los enfermos. Ella vivió una vida de oración. Dicen que inclusive utilizó un cicilio, si no me equivoco, que son vestimentas que producen mucha incomodidad al momento de colocárselos y que en épocas pasadas las personas que se mortificaban pues se colocaban eso, ¿no? Era una manera de mortificación para renunciar a los pecados y a todos esas tentaciones que pues le demandaban a personas como ellas. Vivía una vida de trabajo. Dice que cuando venían más personas, más mujeres a querer internarse en San Damián para poder seguirla a ella, pues lo único que ella les pedía era que se abandonaran, que dejaran todas sus riquezas a los pobres y que todas empezaran a trabajar. Lo único que pedían para sostenerse era como pequeñas limosnas para que pudieran alimentarse, obviamente. Y además vivían en una plena alegría. No por ser pobres eran tristes, eran muy alegres y siempre sirviéndole al Señor. Ellos cuidaban, o bueno, ella específicamente dice que cuidaba mucho de sus hermanas, que incluso antes de irse a dormir, después de orar por mucho tiempo, inclusive dormía muy tarde, pero aún así se levantaba muy temprano, hacía pequeñas rondas donde se fijaba que sus hermanas, por ejemplo, no les faltara una cobija o que no tuvieran algún tipo de necesidad. Entonces era una preocupación inmensa que tenía por sus hermanas, algo que creo yo que tenemos que imitar para cuidar a los demás. Y bueno, como les digo, era muy obediente. Era muy obediente a las cosas que el Señor le mandaba o a las ordenanzas que ella tenía de sus superiores, se podría decir. Esa es Santa Clara. Y ahora vamos a pasar al siguiente santo. Así bien, hermanos, vamos a hablar del Padre San Pío de Pietrelcina. Francisco Fiorna fue su nombre de pila y nació en Italia en 1887, en el seno de una familia humilde y muy devota. Desde niño se mostró muy piadoso y no tenía inconvenientes en hacer penitencias en favor de Dios. Su salud era muy frágil y siempre estaba muy enfermo. Desde pequeño quiso ser sacerdote y a los 16 años se convirtió en fraile. Su maestro fue el padre Tommaso, quien era muy severo pero de gran corazón, y la vida en el convento fue muy dura, debía ayunar por periodos largos, y esto modificó mucho su carácter y su espíritu, pero también resquebrajó su salud. En 1907 hizo sus votos permanentes y en 1916 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, donde vivió hasta su muerte en 1968, 50 años después de haber recibido los estigmas. Hay una característica notable en San Pío, que era su carisma de bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo a miles de kilómetros de distancia unos de ambos. El Padre Pío rara vez salía de San Giovanni Rotondo y sin embargo hubo mucha gente que lo vio dando testimonio y curando enfermos en diferentes partes del mundo. También tenía el don de ver las almas. Confesarse con el Padre Pío significaba desnudarse ante Dios.
Él decía los pecados y relataba las conciencias sobre los feligreses sumamente sorprendidos. También tenía el poder de sanación, el don de sanación y el don de profecía. Pero la gracia más grande que tuvo San Pío fue la de los estigmas. En 1918 recibe las 5 llagas en sus manos, en sus pies y en su costado izquierdo. Estas llagas sangraron de por vida aproximadamente una taza de té diaria, hasta su muerte ocurrida el 23 de septiembre de 1968. Y el 16 de junio del 2002, Juan Pablo II lo declara santo. Ahora, hay 2 frases de San Pío que a mí me llaman mucho la atención. Una es: reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil, Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Y la otra que también me conmovió mucho es: piensa siempre que Dios lo ve todo. Entonces, tenemos mucho que aprender de San Pío y de su gran humildad y de su gran oración. Y el siguiente santo es San Leopoldo. San Leopoldo nació en 1866 y falleció en 1942. Él era de Castelnuovo, de ahí que le llamaban San Leopoldo de Castelnuovo. A los 16 años, él fue aceptado por la iglesia de los frailes capuchinos y es ahí donde inicia su vida en la orden franciscana. A los 24 años, con tan solo 24 años, lo ordenan como sacerdote. Sin embargo, a diferencia de los otros santos que hemos visto como Clarisa, él no era de la nobleza, él vivió en la pobreza absoluta. De ahí que comprendía la miseria material, espiritual inclusive, y bueno, la miseria moral de muchas personas. Él tuvo muchos problemas, además físicos. Siempre ha tenido problemas de estómago, siempre ha tenido también, y destacan, problemas de artritis, inclusive mala vista. Entonces, estos problemas hacían que, por ejemplo, tuviera inclusive un crecimiento muy bajo. Él solo llegó a medir 1,34 m. Entonces, para que tengan una idea de cuánto de repente él ha sufrido, porque además falleció de un cáncer de esófago. Él solamente se dedicaba a hacer confesiones. ¿Por qué? Como su salud era tan frágil, él no podía salir a hacer misiones como los demás hermanos. Su sueño siempre ha sido de que haya una unión de todas las personas como hermanos únicos para pertenecer a una sola iglesia. Siempre ha sido ese su sueño, pero nunca lo ha podido lograr porque nunca ha podido salir a predicar o a conseguir adeptos en su población. Pero sí obedeció humildemente el ser confesor y, según dicen, él era muy empático, muy comprensible, inclusive piadoso. Se veía que muchas personas lo buscaban porque tenía ese don de poder oír, escuchar y poder sanar, y que las personas cuando se vayan, pues al menos se vayan con un poco de paz. Inclusive algunos lo tildaban de muy sensible, ya que él tenía un temperamento muy fuerte. Él fue canonizado el 16 de octubre de 1983 por Juan Pablo II, lo que lo convierte en santo. Los aspectos que debemos imitar a él, a mi criterio, es la piedad que tenía, la comprensión y la empatía al momento de realizar, de alguna forma, el escuchar lo que las otras personas le decían y de no emitir juicios severos, o de repente ese don de darles paz a esas personas. Además, tenía muchas frases, pero yo destaco una. Dice: pongo poca penitencia a los que se confiesan, porque lo demás lo hago yo. ¿Cuán grande es esta frase? Y hay otra similar, en donde él refiere que se echa, o sea, se mea culpa y responsabilidad de todo lo que el pecado de esa persona ha conllevado. Y él se responsabiliza de hacer la penitencia y la oración por esa persona. Yo creo que si no ha podido hacer misiones, pues era muy buen confesor. Y además él defendía muchísimo el matrimonio.
defendía mucho a las madres, a los niños, en realidad a la población vulnerable. De hecho, él puso una maestra a unos niños huérfanos en un hogar que estaba muy cerca de donde él habitaba. Y sobre todo, defendía mucho el derecho a la vida, el derecho a nacer. Esta persona contradecía a los médicos y les decía que no tenían ningún derecho de poder cortar esa nueva vida. Y siempre estaba luchando a favor de la población vulnerable. Tenía mucha fe, mucho amor y mucha piedad hacia la oración. Dicen que inclusive las misas a veces que realizaba se las dedicaba a la Madre, la Virgen María, y rezaba el rosario muchísimo, lo amaba. Además, él siempre tuvo el deseo por la unidad de todos los hermanos, y yo creo que es un ejemplo o un aspecto muy, muy importante a imitar, para que así podamos luchar juntos todos y que no haya diferencias, ¿no? Esa unión de una sola iglesia, que algún día, ojalá, ese sueño de San Leopoldo pueda ser real. Ahora vamos para el siguiente santo. Hermanos, ahora hablaremos de Santa Verónica Giuliani. Nace el 27 de diciembre de 1660 en Mercatello y fallece en el monasterio de Iglesias Capuchinas en 1727. Era la última de 7 hermanos, su nombre era Úrsula, y cuando falleció su mamá ella tenía 7 años. Antes de morir las encomendó a ella y sus hermanas a las llagas de Cristo crucificado. Esto marcó un inicio en su historia. Cuando entra al convento recibe el nombre de Verónica, que significa verdadera imagen, y ella aspira con todo su ser a convertirse en una verdadera imagen de Cristo crucificado. Obligada por obediencia a su confesor, puso por escrito en su diario en 1693 sus experiencias místicas. A lo largo de 22.000 páginas va narrando su vida encerrada en el monasterio, vida en la que se multiplicaron los fenómenos místicos, pero también las dificultades a causa de ellos. Después de su profesión, aumentó todavía más su devoción a la pasión de Cristo a raíz de una pasión de nuestro Señor con las cruz a cuestas. Verónica empieza a sufrir un agudo dolor en el costado, y en 1693 tuvo la visión de que el Señor le da de probar el cáliz. Y Verónica acepta, y después de ese momento los estigmas de la pasión empiezan a grabarse en su cuerpo y alma. Al año siguiente ya presentaba en la frente la corona de espinas, las marcas de la corona de espinas y las huellas de las 5 llagas. Fue muy perseguida por sus propias hermanas, fue denunciada por la abadesa, se le prohibió la voz activa y pasiva, se le prohibió participar de la Eucaristía, se la recluyó en una habitación para evitar que tuviera contacto. Sin embargo, esta actitud solo intensificó su fe por el Señor y la veracidad de todos los fenómenos que ni la razón ni los cuidados médicos podían explicar. Luego, en 1716, fue elegida abadesa y ofició este cargo hasta 1727. Hay una frase que aquí les comparto en las diapositivas que marcó mucho mi gusto por Santa Verónica Giuliani, y era: nosotros no podemos ir predicando por el mundo para convertir almas, pero estamos obligadas a rezar continuamente por todas las almas que se encuentran en estado de ofensa a Dios, especialmente con nuestros sufrimientos, es decir, con un principio de vida crucificada. Qué bonito mensaje, qué bonita enseñanza. Entonces ahora vamos a conocer a San Buenaventura. San Buenaventura nació en 1221 y falleció en 1274. Esta persona era muy erudita. De hecho, estudió filosofía, estudió teología en la Universidad de París, donde además se graduó como magíster y como doctor, junto a Santo Tomás de Aquino. Él además era religioso, llegó a ser cardenal y obispo de Albana. Enseñaba a la orden franciscana y también en la Universidad de París filosofía y teología, donde también les enseñaba las Sagradas Escrituras. De ahí que él consiguió personas que contradecían sus enseñanzas y que simplemente lo atacaban. Él fue representante del franciscanismo en la Universidad de París. De hecho, cuando se sintió atacado, él escribió una obra, dentro de las muchas que escribió, La vida de San Francisco.
en donde realmente ahí indica que recuerden, ¿no?, los preceptos y las reglas que San Francisco hacía para seguir la línea de la orden franciscana. Él, con menos de 30 años, llegó a ser ministro general de la orden franciscana y estuvo a cargo o con ese cargo durante 17 años, de ahí que lo llaman el segundo fundador. Ahora, su fiesta litúrgica de él es el 15 de julio. Es uno de los santos más recordados y reconocidos dentro de la Iglesia Católica. Además, su beatificación fue el 4 de abril de 1482. Esta persona participó en muchos concilios. Uno de ellos, donde destaca más, es el Concilio de Constantinopla, donde deseaban que los griegos también se unieran a la religión católica, pero bueno, después que él falleció, no hubo un logro en esto, en esto que proponían en ese concilio. Los aspectos a imitar. Él, al estudiar teología y filosofía, que sabemos nosotros que son ciencias en donde salen muchos escépticos, o como también lo contrario, salen muchas personas creyentes, él decía que esas dos ciencias llevaban al camino de o hacia el alma del Señor. No se basaba únicamente en la teología. ¿Listo? Ahora, las personas que lo conocieron llegaron a decir que él era una persona humilde, una persona casta, muy respetuosa y simplemente que emanaba mucha paz. Parecía que nada le preocupaba. Eso dicen. De hecho, él tenía una frase cada vez que le llegaban a decir por qué tenía tanta paz esta persona. Él decía que el gozo espiritual es la mejor señal de que la gracia habita en un alma, y él sentía de que la gracia del Señor estaba en su alma. Era muy erudito, lo cual yo creo que es un aspecto a imitar, que si tú tienes enseñanzas, o mejor dicho, si tú tienes mucha sabiduría, tienes que enseñarlo a todos y no te lo puedes quedar. Y era lo que él hacía. De alguna manera, formaba en la Universidad de París y también formaba a los hermanos capuchinos. Y él siempre defendía su doctrina. Como les dije, se sintió muchas veces atacado en la Universidad de París. Sin embargo, no dejó inconcluso su labor ahí y seguía él dando enseñanzas y, como les dije, inclusive enseñaba las escrituras de la Santa Biblia en la universidad. Entonces, yo me imagino que la imagen que está ahí no se la van a olvidar. Era una persona de un nivel intelectual alto, pero siempre con humildad y con la gracia de Dios. Pues y bien, hermanos, ahora vamos a hablar de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua es un santo franciscano de origen portugués, sacerdote y doctor de la Iglesia, que nació en 1210 con el nombre de Fernando. Ingresó al monasterio de canónigos regulares de San Agustín de San Vicente de Fora, cerca de Lisboa. Su familia no estaba de acuerdo con su vocación, por lo que trataron de hacerle abandonar, y él, para evitar las presiones, renunció a la herencia y se fue en 1212 al monasterio de Santa Cruz de Coimbra. Por esta época conoció a unos hermanos franciscanos y le llamó mucho la atención el modo de vida fraterno, evangélico y la pobreza. Luego, un tiempo después, llegaron al monasterio los primeros mártires franciscanos, con lo que él quedó conmovido y decidió tomar el hábito en una ceremonia muy sencilla en el verano de 1220 y cambió su nombre de Fernando a Antonio. Luego lo enviaron a una pequeña ermita en las montañas del pueblo de Monte Paolo, donde era muy feliz por la vida austera y humilde que podía vivir. Sin embargo, en el verano de unos años después, tuvo que bajar al pueblo porque el predicador no había llegado y tuvo que empezar a predicar, y la gente quedó maravillada. Se decía que era un predicador elocuente, con voz clara y fuerte y atractiva sonrisa y una admirable memoria. Se le llamó doctor evangélico y él, gracias a este don, emprendió la tarea de reformar la moralidad de su tiempo, combatiendo especialmente la lujuria, la avaricia y la tiranía. Y su obra escrita son los sermones en latín. San Antonio tiene el récord de ser canonizado, el récord más rápido de ser canonizado. 352 días después de su deceso, el 30 de mayo de 1232. Los habitantes de Padua hicieron una basílica para honrar su memoria
y luego de 30 años de haber depositado su cuerpo en una bóveda, se abrió esta bóveda y se encontró que el cuerpo estaba hecho cenizas. Sin embargo, había una parte que estaba intacta, y era su lengua. San Buenaventura habla sobre una frase sobre este hecho. Dice: «Oh bendita lengua que siempre alabaste a Dios e hiciste que otros lo alaben». Fue proclamado doctor de la Iglesia o también llamado doctor evangélico. Hay una frase de San Antonio de Padua que a mí me llama mucho la atención. El peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Fuerte. Creo que nos toca mucho aprender sobre la humildad, pero también sobre cómo usar nuestros dones para poder evangelizar. Ahora presentamos a Santa Isabel de Hungría. Ella nació en 1164 y falleció en 1253. Ella perteneció a la realeza y enviudó muy joven y también murió muy joven, a los 24 años. Sin embargo, fue considerada filántropa y enfermera, patrona además de la UFS, de la Orden Franciscana Seglar o la Tercera Orden de los Hermanos Menores. Entregaba sus riquezas a los pobres y además construyó hospitales para atender a los necesitados. Una vez que ella enviudó de su esposo, que fue Luis IV de Turingia, cuando ella enviudó, simplemente dedicó todas sus riquezas a todos los pobres. Decidió desprenderse y también atenderlos, y de alguna manera con toda la riqueza que tenía, pues construía lugares para poder atender a los más necesitados. En España la consideran como la patrona de las enfermeras. Ella fue canonizada en 1235 por Gregorio IX, y los aspectos que debemos imitar de ella. Las personas que llegaron a conocerla la llegaron a tildar como la mujer más grande de la Edad Media en Alemania. Además, ella era muy desprendida. Es un aspecto muy importante a imitar, porque simplemente no basaba su felicidad o su satisfacción en la riqueza, sino en obras de caridad. Además, ella se entregaba muchísimo a sus hermanos. Dicen que cuando habían guerras, ella atendía a todas las personas que venían, a todos los heridos, ¿ya? Además, uno de los milagros que se recopila en sus relatos, dice que Santa Isabel le llevaba pan a los pobres. Inclusive antes que su esposo la dejara, ella llevaba pan a los pobres, y para que no la descubrieran, porque una vez su cuñado llegó a decirle: ¿no, Isabel, qué estás haciendo acá? Entonces ella, para que no pudiera mentir, simplemente decía que llevaba flores, rosas. Y resulta que el cesto donde llevaba los panes se convirtieron, pues, en vez de panes, flores. Por eso es que le atribuyen, por ejemplo, uno de los milagros, que es ese. Santa Isabel de Hungría era una persona muy compasiva y que, a pesar de su riqueza, simplemente se dedicó a los pobres y a curar a los enfermos. Hablaremos de San Maximiliano Kolbe. Su nombre era Raimund Kolbe y nació el 8 de enero de 1894, falleciendo el 14 de agosto de 1941. A los 5 años le contó a su mamá que una noche se le apareció la Virgen y que tenía en las manos una corona blanca y una roja, y le preguntó si quería una de las dos coronas. La blanca era conservarse puro y la roja es convertirse en mártir, y él le dijo que quería las dos coronas. Era un fiel soldado inmaculado del corazón de María. A sus 16 años fue aceptado en un seminario franciscano y cambió su nombre por el de Maximiliano María. Se doctoró en filosofía y teología. Era un infatigable militante de la Virgen, regó por la tierra muchos oratorios, imprentas y periódicos defensores de su causa, y llegó hasta el Japón. Pero aún no había llegado la hora de sus actos más heroicos. En julio de 1941, las hordas nazis llevaban invadiendo 2 años las tierras y asediando todo el lugar. Un día un preso se fugó. Y bueno, la ley era que si un preso se fugaba, tenían que ejecutar a 10 personas por ese fugitivo.
Entonces, tras horas de búsqueda y tras tortura a los prisioneros, se decidió que se iban a justiciar a 10. Y un coronel hablaba y rezaba y decía: pobre mi esposa, pobres mis hijos. Entonces el cura Kolbe, que estaba tuberculoso por ese tiempo, dio un paso adelante y le dijo que él era un sacerdote católico, que estaba viejo y era polaco y que quería ocupar el lugar de ese hombre que tenía esposa e hijos. Entonces el nazi se enfureció, pero al final aceptó su decisión. Entonces Kolbe, con 47 años y una enfermedad que aún no era terminal, fue arrastrado con otros 9 prisioneros a unas celdas y los pusieron en un régimen de ayuno obligatorio hasta que murieron. Pasaron 3 semanas de hambre, pero aún los presos y Kolbe seguían vivos. Entonces no tuvieron ni perdón con ellos. Como tenían que ocupar las celdas, les pusieron inyecciones de fenol en sus cuerpos y los reducieron en cenizas en los hornos crematorios. Sin embargo, todavía el padre Kolbe estaba entre los sobrevivientes. Y hasta el último día, exhausto, aún así, sin comida, sin bebida, pudo oficiar misa todos los días, impartió la comunión con el pan ácimo y el vino que le conseguían algunos guardias nazis que lo admiraban. El Papa Juan Pablo II lo declaró santo, patrón y mártir de nuestro difícil siglo en 1982. San Maximiliano Kolbe es tenido como protector de las familias, de los presos políticos, los periodistas, los drogadictos y el movimiento pro vida. La verdad que es una vida pues bastante llena de dolor, pero a la vez de alegría al Señor. Hay una frase, para terminar ya con esto de los santos franciscanos, que dice: rezando comprenderemos mejor lo que María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gran ejemplo de amor a María y de lucha por darle el lugar que se merece entre los católicos. Gracias, Jesús, hermanos, ha sido un gran tema, una bonita experiencia poder aprender de tantos santos y hay muchísimos más, hermanos, hay muchísimos más que podemos seguir leyendo, buscando. Son más de 500 entre santos y beatos, que creo que alguno podrá servirnos, yo creo, de mucha ayuda para alcanzar pues ese camino de santidad al que todos aspiramos. Hay una frase, para terminar ya con esto de los santos franciscanos, que dice: rezando comprenderemos mejor lo que María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gran ejemplo de amor a María y de lucha por darle el lugar que se merece entre los católicos. Gracias, Jesús, hermanos, ha sido un gran tema, una bonita experiencia poder aprender de tantos santos y hay muchísimos más, hermanos, hay muchísimos más que podemos seguir leyendo, buscando. Son más de 500 entre santos y beatos, que creo que alguno podrá servirnos, yo creo, de mucha ayuda para alcanzar pues ese camino de santidad al que todos aspiramos. Gracias, Jesús.